Hola, en este video analizaremos el estilo de programación que se tiene para resolver un problema a partir de 4 lenguajes de programación, los cuales tienen su mismo origen. En este caso tenemos lenguajes como C++, Java, PHP, Python, pero le daremos un enfoque hacia lo que es solucionar un problema a partir del paradigma de orientación a objetos. Hacer un programa que dibuje un rectángulo con asteriscos, introduciendo un número de renglones y columnas. Para un ejemplo de 4 renglones y 6 columnas, el programa que hagamos tendrá que hacer ese dibujo ahí presentado, es decir, un rectángulo con asteriscos. Y para eso, bueno, pues debemos utilizar el paradigma orientado a objetos y el lenguaje de programación en particular. Lo que haremos será tratar de resaltar características particulares como atributos, ámbito de alcance y construcción de objetos. El lenguaje C es un lenguaje que surge en la década de los 70s, 80s del siglo pasado. Es un lenguaje estructurado, fuertemente tipificado y que permite herencia múltiple. Su forma de trabajar es a través de utilizar librerías que se manejan a través de una inclusión, de acuerdo a la ubicación de la librería correspondiente, y de ciertas estandarizaciones para el manejo de entrada y salida. La definición de una clase en C++ era a partir de la palabra class, el nombre de la clase y la construcción de un bloque de instrucciones que correspondían al contenido de la clase. Tenemos elementos públicos. En lenguaje de C++ era importante establecer que teníamos secciones como pública, privada, protegidas que forman parte natural de lo que es la orientación a objetos. En este caso, la declaración pública lo que hace es definir que comenzaremos los elementos públicos y esos elementos públicos, bueno, corresponderán a métodos o atributos que tengamos. En este ejemplo, bueno, pues se declaran la creación de 2 atributos, el atributo renglón y el atributo columna del mundo de los enteros. Y tenemos nuestro constructor que recibe el mismo nombre que nuestra clase. Nuestro constructor, en el caso del lenguaje C, no tiene ningún tipo de tipo por reglas del lenguaje C y reglas de la orientación a objetos. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos lo que es, bueno, no parámetros y tenemos la construcción de nuestro bloque. Igual comienza aquí. Tenemos el uso de una función particular de objetos llamada sein, que es la consola de entrada. Y con ella, bueno, leemos el renglón en las columnas y después invocamos al método imprimir, el método imprimir de la misma clase que aquí comienza y que esa clase, bueno, pues termina aquí en mi línea 22. De misma forma, la clase solución contiene el método imprimir, igual no tiene parámetros, tiene una construcción, uso de 2 variables locales, variable renglón, variable columna, y el uso de 12 ciclos para poder hacer este proceso, alguna toma de decisión y nuestro elemento de salida para hacer impresiones de lo que estamos buscando. Finalmente, el código principal del lenguaje C se construye aquí en la línea 23, en la cual tenemos el método main, que es el método principal de un código en lenguaje C, y aquí tenemos la invocación de nuestra clase solución, en la cual creamos un objeto. Esto es todo lo que hay que hacer en este caso, porque en el caso del lenguaje C, el objeto se construye automáticamente. Y al construirse automáticamente, pues lo que va a hacer es invocar a mi constructor. El constructor va a pedir la información, va a ejecutar la impresión de la respuesta, se va a ejecutar el método de impresión y se va a dar la solución a mi problema. En este caso, entonces, bueno, mi clase de solución tiene ciertas reglas estructurales que deben ser seguidas de acuerdo a las reglas del lenguaje y que como podemos, bueno, pues no es nada complicado, pero sí nos obliga a ser fuertemente declarativo porque es un lenguaje fuertemente tipificado. El lenguaje Java es un lenguaje derivado directamente del lenguaje C, tiene reglas prácticamente muy similares y la gran diferencia entre Java y lenguaje C en el concepto de lo que son objetos radica en el cómo se construyen. Vamos a ver en este caso que el lenguaje Java, pues al igual que el lenguaje C, utiliza el uso de importaciones para traer utilerías que tenemos dentro del ambiente. Tiene la declaración de una clase, y tiene la declaración de un método. En este caso, lenguaje Java forza que un programa debe tener una clase principal. La clase principal se reconoce porque la clase principal contiene un método main. A diferencia de la estructura de un programa hecho en lenguaje C, en el cual la palabra main no forma parte de la clase. La palabra main, si se regresan en el video para verlo nuevamente, lo que encontrarán es que la palabra main en sí es una función nativa del cuerpo principal de nuestro programa. Y entonces, en el caso de Java, siempre tiene que haber una clase principal. Esta clase principal es la que se va a ejecutar y me va a permitir ejecutar una solución.
Entonces, en el caso, aquí hay una gran diferencia en cuanto a filosofía de programación entre el lenguaje C y el lenguaje Java. En la clase principal con su main, bueno, pues lo que va a hacer es simplemente construir un objeto, en este caso de la clase solución, la cual está aquí identificada en mi línea número 7. Clase solución, un objeto y la construcción del objeto. Ya mencionaba que para lenguajes C no hay que hacer esto, simplemente con declararlo el objeto va a existir. Pero en el caso de Java, debo de hacer este tipo de declaraciones. Mi clase solución, al igual que en el caso del lenguaje C, requiere de la declaración de ciertos elementos. El ámbito público, privado y protegido no se define porque todo lo que se ponga que no tenga ámbito privado, público, protegido, se considera como de carácter público. Esa también es una diferencia. Si regresan en el video y se fijan en cómo lo hace el lenguaje C, hay que poner ahí la palabra public, 2 puntos. En este caso, no hacemos nada de eso, simplemente definimos los elementos. Definimos, en este caso, igual atributos para renglones y columnas del problema que planteemos. Y aquí requerimos un control del teclado. El control del teclado en Java puede hacerse de diferentes formas. También en lenguajes hay 2 formas de hacerlo. En este video sí lo hicimos de una manera particular. En el caso de Java se puede hacer con esta librería, esta clase que se llama Scanner, y ya me va a permitir hacer una lectura de información. Pero allá se complica un poquito más con respecto al lenguaje C, porque nuestro constructor nos obliga a tener que construir un objeto para poder acceder hacia el acceso del teclado, el cual se utiliza a través de lo que es un system.in. Y podemos así leer nuestra información, así como lo hicimos en lenguaje C, y también como en lenguaje C, pues hacemos lo que es el uso de mi método de impresión. Mi método de impresión, de hecho, es prácticamente el mismo. Si me regresan el video, podemos ver que es prácticamente el mismo código. Nada más la diferencia va a radicar en estos invocaciones system, que aquí es system para Java, system.out, mientras que el lenguaje C es simplemente cout. Y entonces aquí tenemos, bueno, la forma de solucionar este problema, pero desde el punto de vista de Java, en el cual nos obligan a tener una clase principal, la cual es la que hace la invocación. Pasamos ahora a lo que es un lenguaje compilado, pero que termina siendo un poco interpretado. Hay una vertiente entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. En el caso del lenguaje de PHP, PHP es un lenguaje que no es fuertemente tipificado. Esa es una característica muy de los lenguajes interpretados. Y lo que nos dice el lenguaje es de que no necesitamos hacer declaraciones de tipo. En este caso, en PHP, los tipos de datos sí existen, pero se manejan a nivel interno y cada vez que declaramos un elemento, este elemento se considera como un objeto polimórfico o que se puede convertir de una cosa a otra y por esa razón no se les define tipo de dato. En este caso, la solución a este problema de dibujar un rectángulo con asteriscos, pues igual que en los otros lenguajes, comienza con la definición de una clase, el nombre de la clase y un cuerpo con funcionamiento. En este caso, mi cuerpo de funcionamiento de PHP, pues comienza aquí en mi línea número 2 y termina en mi línea número 21. Y si lo reviso, va a ser muy semejante en algunas cosas. Nuevamente, si me concentro en la función imprime, de hecho aquí sí me voy a regresar a la otra parte. Voy a regresar a Java para mostrar la función imprime. En Java, la función imprime requiere que declaremos 2 variables para poder hacer uso. En el caso de PHP, no hago declaraciones. Si yo necesito una variable, simplemente la coloco y la pongo. Esta es una de las razones por las cuales le gusta a la gente moderna, los chicos de ahora, estos lenguajes, porque evitan u omiten en la parte de hacer declaraciones. Es muy cómodo poner simplemente una variable y utilizarla. Fuera de eso, la estructura va a ser muy semejante a como se hizo en Java y como se hizo en C++, lo pueden revisar, revisándose en el video. Lo que vamos a encontrar como diferente van a ser, pues, obviamente, ciertas funciones. Por ejemplo, aquí para hacer una impresión utilizo un echo. Para hacer una impresión utilizo un echo. Para hacer un salto de línea que utilizo PHP EOL, mientras que en los otros lenguajes utilizo otra cosa. Se pueden revisar en el video para ver cómo se hace el salto de línea, que eso es lo que va a hacer esto en mi línea número 18. Y fuera de eso, encontraremos otras diferencias. ¿Qué más diferencias tenemos en PHP? Bueno, en PHP, para que tú hagas uso de un elemento interno a una clase, te ves forzado a utilizar la palabra this. This no es propia de PHP. This existe en C++ y existe en Java, pero en esos lenguajes no es tan forzado el uso del this, mientras que en PHP sí es obligatorio utilizar el this para poder hacer uso de un elemento particular. En la línea que tengo marcada, línea número 6, estoy diciendo, de este objeto o de esta clase voy a utilizar el atributo renglón.
En PHP, si tú no colocas esto que estoy marcando y lo eliminas, lo voy a eliminar así, marca error, ¿sí? Simplemente marca error porque, bueno, marca error porque le quité el signo de pesos y aquí en PHP una regla es que todas las variables o atributos llevan signo de pesos. Si yo le pusiera el signo de pesos, de todos modos no funcionaría porque al no poner la palabra this se considera de ámbito local, es decir, como un elemento diferente. Ese A renglón que tengo en mi línea 6 es diferente al A renglón de mi línea número 3. El this, por lo tanto, es una regla propia y nativa de lo que es PHP y que sí es diferente y nos fuerza a aprender que tengo que poner y aprender a utilizar lo que es this. Por otra parte, bueno, y también eso se ve reflejado precisamente en la línea número 7, en el cual para ejecutar el método imprime, debo de ponerle this. Si no le pongo esto, insisto, marca error el compilador y no me deja avanzar. Otras diferencias que debemos encontrar, pues es en la entrada de datos. Si recuerdan, en el caso de Java se utiliza un escáner o algo por el estilo, se utiliza C++, se utiliza un CIN, un cout. En el caso de PHP, pues puede haber varias formas de cómo hacerlo. En este caso, file scanf es una forma de hacerlo. Hay que aprender este tipo de formateos para poder leer la información, así como los ecos. Y observemos que aquí ya hay una gran variante porque ni para Java y para C++ se utilizaba la palabra main. En este caso, para PHP no existe la palabra main. Mi clase comenzó en la línea número 1, bueno, línea número 2, y terminó en mi línea número 21. Todo mi programa de PHP está en mi línea número 22. Una variable, solución, es igual a un new solución, o sea, la creación de un objeto. Solución, la variable solución, es un objeto de la clase solución. Aquí desaparece el concepto del main que esos dos lenguajes venían manejando. Por último, pasaremos al lenguaje de Python, que es un lenguaje de los más recientes, más modernos y que les gusta mucho a la juventud. También desde el punto de vista de la orientación a objetos. En este caso, Python es semejante a PHP en el sentido de que es un lenguaje no tipificado. Les recuerdo que no tipificado significa que no tengo que declarar el tipo de dato. Yo necesito un elemento variable y simplemente lo utilizo. Pero aquí empezamos con una regla que es completamente diferente a los otros tres lenguajes. En Python se utiliza lo que es tabulaciones, sangrías o espaciamientos. Como se puede observar, la palabra class en la línea número 1 pues se encuentra en la primera columna, pero las demás palabras como a renglón, a columna, que son igual a 0, son dos declaraciones, son mis atributos, están desplazados a la derecha un cierto espacio. Ese espacio, ese tamaño es importante para este lenguaje porque es la forma de hacer bloques, bloques de elementos, bloques de instrucciones. Me voy a regresar hacia los tres lenguajes anteriores en este momento. Aquí PHP utiliza llaves para hacer bloques, Java utiliza llaves para hacer bloques y C++ utiliza llaves para hacer bloques. Entonces la regla de bloque que se maneja en esos lenguajes pues era recurrente. En el caso de Python, los bloques se manejan por esos espaciamientos. Y esta es una regla entonces importante. Si tú vas a hacer declaraciones, debes de cuidar mucho estas distancias y si se observa el código que tengo en la pantalla en este momento, se ve claramente cómo están alineadas las cosas. Si tú haces un desalineamiento más adentro o más afuera, el lenguaje marca error en ese sentido. Otra diferencia que podemos encontrar directamente es que ya no consideramos el uso de lo que es la instrucción o el punto y coma como fin de instrucción. En los tres lenguajes anteriores, el punto y coma me marcaba un fin de instrucción. En el caso de Python, no se maneja de esa manera. Un cambio de línea me maneja el fin de la instrucción, por una parte. Y entonces, aquí tenemos esta regla aplicada que me permite de alguna manera, bueno, omitir el punto y coma. También otra diferencia es el constructor. Los constructores, tanto para C como para Java, tienen el mismo nombre que la clase. Me regreso al lenguaje C, la clase se llama solución, el constructor se llama solución. En el caso de Java, la clase se llama solución, el constructor se llama solución. En el caso de PHP, no lo mencioné, lo mencioné en este momento rápidamente, durante mucho tiempo sí manejaba la misma regla que es nombre de la clase, es el mismo nombre de la clase del constructor. Pero en las versiones más recientes de Java, perdón, de PHP, el constructor ya se llama -- construct para diferenciarlo y durante algún tiempo pudieron coexistir los dos. En el caso de Python, la clase se llama def --init --. Este es el nombre del constructor. Mi constructor en este caso lo que hace pues es leer una entrada globalizada y después hace una segmentación de los datos.
Si ustedes se fijan, bueno, estos políglotос están metiéndose juntos. Si estuvieran separados, se podrían leer uno cada uno de manera independiente. Pero como están leyendo juntos, en este caso, pues se leen juntos y después tiene que haberse una descomposición, por llamarlo así. Y después aplicar, esto va a depender del problema. Va a depender del problema que estés solucionando, de qué datos estés leyendo. Y aquí después hay una reconstrucción de estos textos que aparecen aquí, construidos a lo que en otro lenguaje se llama un cast, y construirlo a un entero. No se programa siempre de esta forma, es una manera de hacerla. Y nuevamente, aquí se aplica una regla muy particular en Python. Si en PHP utilizábamos la palabra this para poder hacer uso de un elemento interno, en el caso de Python se utiliza la palabra self, que es como el equivalente del this, y que entonces ese se representa, bueno, a ese elemento, en este caso, a estos atributos que yo estoy definiendo, para poder hacer el uso. Y se puede observar aquí la invocación del self hacia lo que es la función imprime. Y finalmente, el fin del constructor, como dije, lo marca las sangrías. Como aquí aparece un def más hacia la izquierda, bueno, pues entonces ahí ya terminó este bloque de instrucciones pertenecientes al constructor de Python. Y comienza la definición de mi función. Nuevamente haré hacia atrás en ese sentido. Funciones en Python se definen con la palabra def. Funciones en PHP se definen con la palabra function. Funciones en Java y en C++ simplemente se definen por un tipo de dato. Dato que puede ser void, int, float, o los que se conocen. Como estos últimos dos lenguajes, Python y PHP, no tienen manejo de tipo de dato fuerte, por eso no se colocan tipos de datos. Y entonces simplemente se ponen definiciones. Otro detalle que se ha tomado en cuenta aquí es el principio, el comienzo de un bloque de instrucciones, y esto se hace en Python con 2 puntos. 2 puntos me indica el inicio de un bloque de instrucciones, y se puede esto ver precisamente aquí en un for, que sí ya es diferente. Dicen que el lenguaje Python es más natural para los humanos o para las personas. Bueno, pues yo creo que eso es dependiente de tu grado de abstracción. Si lo entiendes bien, si no, pues no habrá que aprender la regla de qué significa cada una de ellas. Pero aquí podemos observar que hay 2 puntos al final, lo cual significa nuevamente el comienzo de un bloque. Y se puede ver nuevamente aquí en la línea 13, nuevamente, y se puede ver en estos if en la línea 14 y en la línea 17. 2 puntos al final, lo cual me marcan el principio de un bloque, y el principio del bloque termina cuando la sangría se mueve. Es decir, línea 17 comienza un if, la línea 18 pertenece a ese if, y la línea 19 ya está fuera, es decir, regresamos hacia la misma sangría del if, y ahí terminó mi bloque de instrucciones. Y finalmente, bueno, también en la salida de la impresión, bueno, pues utilizamos una palabra particular, y aquí en línea 21 termina la definición de mi función imprime, de mi clase solución, ¿sí? Si estamos acostumbrados a lenguajes como los 3 anteriores, sí nos causa un conflicto el manejo de llaves. Si no, bueno, nos ajustamos simplemente nuestra mente. Y en nuestro programa, todo nuestro programa, es decir, la ejecución de nuestro programa, pues lo tenemos en la línea número 22, que dice, hay un objeto, el cual es de la clase solución. Esta línea 22 se va a parecer a PHP. Me voy a regresar a PHP. ¿Está PHP? Es decir, es la variable y la construcción de mi objeto. Y va a ser diferente con respecto de lo que es, pues obviamente, Java y C++. Con esto, bueno, termino este pequeño video comparativo de la forma o estilo de creación de problemas orientados a objetos, visto desde el punto de vista de estos 4 lenguajes de programación que todos tienen el mismo origen, pero que su evolución los ha ido cambiando. A final de cuentas, se dice que Python es muy amigable, es muy útil, muy fácil. Bueno, yo creo que depende de si realmente te sabes otras reglas o las aplicas como sea. En parte es todo. Que tengan una buena tarde. Ojalá haya sido útil este video. Saludos.